Quinto audio. Consejos a los ascetas, de Teófano el Recluso. Parte 2. Capítulo 2. Conócete a ti mismo. 1. Verse a sí mismo. Hasta que el alma no se establece con el intelecto en el corazón, no se ve y no tiene verdaderamente conciencia de sí misma. 2. ¿Cómo conocer la propia indignidad? Considero que todavía estáis en vuestra cabeza y no en vuestro corazón. Descended a vuestro corazón y conoceréis en ese mismo momento vuestro valor. Me decís que quisierais tener el sentimiento de vuestra indignidad. Comenzaréis a sentir y a ver cuando hayáis descendido en vuestro corazón. Y cuanto más profundamente en vosotros mismos descendáis, más claramente percibiréis esto. 3. Verdadero conocimiento de sí. El verdadero conocimiento de sí consiste en ver los propios defectos y debilidades con tanta claridad que ellos cubran todo nuestro campo de visión. Y notad bien esto, cuanto más conozcáis vuestras faltas y sepáis hasta qué punto merecéis censura, más avanzaréis. 4. La medida del progreso en la vida espiritual. Velad sobre vosotros mismos. Solo os diré una cosa, mejor, os repetiré algo que ya he dicho. El progreso en la vida espiritual se manifiesta por un conocimiento siempre acrecentado de nuestra propia indignidad en el sentido pleno y literal de esa palabra. Desde el momento en que nos acordamos cierto valor de cualquier manera que sea, eso denota que las cosas andan mal. Es también muy peligroso, pues el enemigo se acerca y comienza a distraer nuestra atención, colocando piedras que estorban en nuestro camino. El alma que tiene una alta opinión de sí misma se asemeja al cuervo de la fábula que escucha las alabanzas del zorro y para mostrar su bella voz deja caer el queso. Que el Señor os ayude a ejercitaros más conscientemente en el deber de no atribuir ningún valor a vuestras obras. Velad igualmente para que haya menos imágenes y más pensamiento y sentimiento en vuestra alma. Perseverad en la oración interior que habéis emprendido. Ese es el medio de reducir el flujo de imágenes que os pasan por el espíritu. El momento llegará en que sentiréis que ese flujo disminuye como el flujo de sangre de la mujer que sufría hemorragias. Lucas 8:44. 5. No soy como los demás. ¿Qué panegírico os habéis compuesto diciéndoos malvado, engañoso, inconstante, ingrato, orgulloso, desabrido, ignorante del modo de orar a Dios? Muy bien, agregad ahora algo más, bueno para nada e indigno. Repetíos esto a menudo, que vuestra alma entera lo repita y que no se trate de una repetición mecánica y rutinaria, pues muy en el fondo del corazón es posible que nos apreciemos enormemente. Cuando es así, la lengua o la memoria repiten las palabras que acabáis de pronunciar u otras semejantes, mientras nuestra alma permanece convencida de que no somos como los otros. Lo extraño es que nos resulta casi imposible descubrir esta superchería. De ese modo permanece escondida hasta que el Señor la saca a la luz de una manera u otra y revela todo el engaño.
Tal vez sea posible adivinar este estado de cosas en el interior de nosotros mismos, constatando si las críticas expresadas directamente o por detrás provocan en nosotros despecho o contrariedad. Esforzaos por discernir el estado de vuestra alma en tales momentos, pero tened cuidado de no justificaros, pues ese es un gran obstáculo. 6. El sentimiento de ser pecador. El sentimiento de nuestra propia justicia nos engaña. Meteos bien en la cabeza que desde el momento en que ese sentimiento se levanta, incluso débilmente, se trata de un signo cierto de que vuestros esfuerzos van en mala dirección. Cuanto más profunda sea nuestra convicción de ser pecador, más seguro podréis estar de que os encontráis en el buen camino. Pero esta convicción debe brotar de las profundidades de vuestro ser de una manera natural y no debe seros sugerida desde el exterior por vuestra propia reflexión o por alguna observación que se os hace. Existen muchos buenos sentimientos, pero el sentimiento de nuestra indignidad es el más fundamental y cuando falta, todo lo demás no sirve para nada. Recordad esto siempre. 7. El humo y el hedor del infierno. Imaginad que las otras monjas marchan sobre una montaña o sobre un techo y que están lejos, por encima vuestro. Y si os dais cuenta de que miráis a una hermana como si estuviera por debajo vuestro, debéis reprochároslo enérgicamente y apresuraros a implorar el perdón del Señor. La peor cosa es la exaltación de sí mismo, es el humo y el hedor del infierno. Tomad el hábito de alegraos más cuando se os trata con desprecio, se os regaña, incluso por error, que cuando sois bien recibida y tratada con respeto. Allí se encuentra el camino más seguro hacia la humildad. 8. Una cadena continua de actos de abnegación. Os lo ruego, grabad esto en vuestra memoria. Desde el momento en que despertamos hasta que cerramos los ojos para dormir, debemos comportarnos de tal manera que toda nuestra jornada sea una cadena continua de actos de abnegación, siempre cumplidos por amor al Señor, ante su faz y para su gloria. Los actos de abnegación no exigen circunstancias extraordinarias, se presentan en las actividades cotidianas de la vida y consisten en una decisión interior y una orientación de la voluntad. Pueden encontrarse en una palabra, una mirada, un gesto o cualquier otra cosa sin importancia. Su rasgo característico es la negación a satisfacerse a sí mismo, una firme resistencia a la propia voluntad. 9. El sentimiento de la propia importancia. Examinaos y ved si tenéis un vivo sentimiento de vuestra importancia, o bien, en términos negativos, si todavía no habéis comprendido que no sois nada. Ese sentimiento de suficiencia está profundamente enterrado, pero gobierna toda nuestra vida. Lo que exige, en primer lugar, es que todo vaya como deseamos, y tan pronto como algo nos contraría, nos quejamos a Dios y estamos irritados con los demás. El alto valor que nos atribuimos, consecuencia de ese sentimiento de nuestra importancia, no solo turba nuestras relaciones con los otros, sino igualmente muestra actitud hacia Dios. Ese amor propio es tan engañoso
como el demonio, se disimula diestramente bajo palabras humildes, estableciéndose firmemente en el corazón, de manera que nos balanceamos entre la falsa humildad y el amor propio. 10. La gracia actúa en secreto, arrepentimiento continuo y lágrimas incesantes. Es necesario comprender que un hombre que tiende hacia la perfección con todas sus fuerzas no tiene conciencia del progreso que hace en este camino. Trabaja con el sudor de su frente, pero conforme a lo que él le parece, sus esfuerzos no dan fruto. Es que la gracia actúa en secreto. El ojo de la visión humana no discierne lo que ella está realizando. Lo único que el hombre puede ver es su indignidad. El camino de la perfección pasa por ese sentimiento de que somos ciegos, pobres y desnudos. Ese sentimiento de despojo está estrechamente ligado a la contrición del espíritu que nos hace desahogar ante Dios en un arrepentimiento continuo en la tristeza y el desagrado que sentimos ante nuestra impureza. Los sentimientos de penitencia son un elemento esencial del verdadero progreso espiritual, y quien se evade de ellos se separa del buen camino. El arrepentimiento es el punto de partida y la piedra fundamental de nuestra nueva vida en Cristo, y debe estar presente no solo al comienzo, sino durante todo el curso del crecimiento en Cristo, profundizándose a medida que avanzamos. Alcanzando la madurez espiritual, el hombre adquiere conciencia aguda de su pecado y de su corrupción. Su contrición y su arrepentimiento llegan a ser cada vez más profundos. Las lágrimas son la medida del progreso y las lágrimas incesantes son el signo que brinda la purificación. 11. Recreación en el Espíritu Santo. ¿Pero todavía estáis flotando en la duda? Me miráis y viéndome pecador ante vosotros, os preguntáis involuntariamente, ¿es posible que el Espíritu Santo actúe en este pecador en quien los movimientos apasionados son todavía tan evidentes y tan violentos? El problema es pertinente, me conduce a la perplejidad y al horror. Yo soy llevado, peco, fornico con el pecado, traiciono a mi Dios, lo vendo por el precio abominable del pecado. Y a pesar de esa traición continua, de mi conducta pérfida y mentirosa, Él permanece siempre igual. Pleno de bondad, espera mi arrepentimiento con paciencia y me atrae por todos los medios hacia la penitencia y la conversión. ¿Habéis oído lo que dijo el Hijo de Dios en el Evangelio? No son los que tienen buena salud los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a la penitencia. Marcos 2:17. Así habla el Salvador y así actúa. Ha comido con los publicanos y los pecadores, convirtiendo su corazón a la fe y a la virtud, y los ha introducido en la compañía de los santos con Abraham y los demás justos. ¿No os sorprende la bondad infinita del Hijo de Dios? Sabed que el muy Santo Espíritu es igualmente bueno e igualmente deseoso de salvar a los hombres. Está igualmente lleno de dulzura, paciencia y misericordia. El Espíritu Santo es una de las 3 personas iguales de la Santa Trinidad que constituyen
sin confusión ni división, el ser divino único, 3 personas en una sola naturaleza. Y es el pecado el que atrae al Espíritu Santo hacia el hombre, el pecado que el hombre ha visto y no cometió, que ha reconocido y rechazado, ese tipo de pecado lo atrae. Cuanto más ve el hombre su pecado y más se lamenta de él, más agradable y accesible al Espíritu Santo se hace. Él, que como un médico viene solo hacia aquellos que se reconocen enfermos, se separa de aquellos que están hinchados de orgullo y de vanidad. Mirad vuestro pecado y buscadle, no separéis de él los ojos. No os sobrevaloréis, entregaos enteramente a la contemplación de vuestro pecado y llorad sobre él. Cuando llegue el momento, tomaréis conciencia de vuestra recreación por la acción incomprensible, inexplicable del Espíritu Santo. Vendrá a vosotros cuando no lo esperéis, actuará en vosotros cuando os hayáis reconocido como totalmente indignos de él. 12. Un arrepentimiento continuo. Es imposible vivir en paz con Dios sin un arrepentimiento continuo. El apóstol Juan nos ha planteado esta condición para estar en paz con Dios. Si nuestro corazón no nos condena, Juan 3:21. Si no tenéis nada sobre la conciencia, os podéis presentar confiadamente ante Dios con un sentimiento de paz. Pero si tenéis algo sobre la conciencia, vuestra paz será turbada. Si tenemos algo sobre la conciencia, ello proviene de que reconocemos el pecado. Pero si creemos al mismo apóstol, jamás estaremos sin pecado, y él lo afirma con tanta fuerza que llama mentiroso al que pretende carecer de pecado. Juan 1:8. No hay, entonces, un solo instante en que no tengamos sobre la conciencia alguna falta, voluntaria o involuntaria, y por consiguiente, no hay momento en que nuestra paz con Dios esté plenamente segura. Por ello, debemos purificar absolutamente nuestra conciencia para estar en paz con Dios. La conciencia es purificada por el arrepentimiento. Es necesario, entonces, arrepentirse sin cesar. Pues el arrepentimiento lava al alma de toda mancha y la vuelve pura. Primera de Juan 1:9. El arrepentimiento no consiste únicamente en las palabras «Perdón, Señor», «Ten piedad, Señor». Para recibir la remisión de los pecados debemos igualmente considerar plenamente la impureza fundamental de todos nuestros pensamientos, de todas nuestras miradas, de todos nuestros deseos. Debemos saber que somos culpables, que hemos transgredido la ley y que no tenemos ninguna justificación. Debemos reconocer cuánta necesidad tenemos de orar a Dios para que nos otorgue su perdón. Y esto hasta que nuestro espíritu tenga por fin la paz. Si se trata de pecados graves, es necesario confesarlos inmediatamente a nuestro Padre Espiritual y obtener su perdón, porque en ese caso no podemos restaurar la paz simplemente por los actos cotidianos de arrepentimiento de nuestra oración privada. Por consiguiente, el deber que consiste en arrepentirnos continuamente constituye un solo con el de mantener nuestra conciencia pura y sin reproche. 13. Tomad vuestro partido en la prueba. Tomad esto como regla. Ante todo, preparaos para encontrar siempre algún disgusto, y cuando llegue, tratadlo como algo que esperabais. En segundo lugar,
En cuanto se produzca algo contra vuestra voluntad y estéis a punto de irritaos, de perder la sangre fría, apresuraos a fijar vuestra atención en vuestro corazón y haced todo lo posible para reprimir esos sentimientos. Endureceos contra ellos y orad. Si llegáis a impedir a esos sentimientos brotar en vosotros, habréis terminado con vuestra turbación, pues ellos se encontraban en su punto de partida. Si un sentimiento de ese tipo, aunque débil, nace en vosotros, tomad, si es posible, la resolución de no hacer ni decir nada hasta haberlo eliminado. Si pensáis que esto es imposible, esforzaos por hablar y actuar no según esos sentimientos, sino conforme al mandato de Dios, del modo que Él quiere, con dulzura y calma, como si nada hubiera pasado. En tercer lugar, no esperéis que la naturaleza de las cosas cambie y resignaos a conocer esas fricciones durante toda vuestra vida. No olvidéis esto y no subestiméis su importancia, pues de otro modo nuestra paciencia no estará nunca firmemente establecida. Finalmente, con todo esto, mantened una expresión de buen humor, una manera de hablar afable, una conducta amistosa y evitad por encima de todo recordar a las otras personas sus palabras y actos injustos. Haced como si no hubieran hecho nada malo. Habituaos a mantener sin cesar el recuerdo de Dios. 14. Borrad toda impresión extraña. He olvidado recordaros que toda impresión extraña al estado interior al que aspiráis debe ser eliminada tan pronto como la descubráis en vosotros. No lo dejéis para más tarde, no esperéis mucho tiempo. El método es simple. Descended en vuestro corazón, allí donde la impresión se hace sentir, rechazadla, rehusando darle abrigo y al mismo tiempo orad al Señor para que os proteja de ella. Haced esto hasta que la impresión se vaya. 15. Escrutemos nuestros pensamientos. Que el ojo de vuestro intelecto no se separe de vuestro corazón, y cuando algo se manifieste en él, apresuraos a tomarlo y examinarlo. Si es bueno, dejadlo, si no, destruidlo inmediatamente. De esta manera, aprended a conoceros. Si un pensamiento emerge más a menudo que otros, eso revela en vosotros una pasión más fuerte que otras. Eso significa que debéis combatirla con una energía más grande. No pongáis ninguna confianza en vosotros mismos. No esperéis tener éxito en nada por vuestra propia fuerza. Todo remedio viene del Señor. Remitíos entonces a Él, y esto en todo tiempo. Haced esfuerzos y perseverad, pero no esperéis el bien más que del Señor. 16. El conocimiento de sí mismo y la lectura de los padres. Velad sobre vosotros mismos y ocupaos ante todo de vuestro corazón. Para discernir los movimientos de vuestro corazón, leed los escritos de San Juan Clímaco, de San Isaac el Sirio, de Barsanufio y Juan, de Diádoco, de Filoteo, de Abba Isaías, de Evagrio, de Casiano y de Nilo, que se encuentran en la Filocalia. Aplicaos a vosotros mismos todo lo que dicen. Cuando leáis, no os contentéis con conservar en el espíritu una idea genial de lo que dicen los autores, sino haced siempre de ello una regla personal que podáis aplicaros a vosotros mismos. Si hacéis esto, la idea general que os hayáis formado tomará siempre matices nuevos.
17. Pasar de una percepción a otra. A partir de ahora, vuestras deliberaciones interiores no serán como antes. A menos de estar animado por la gracia, el razonamiento del hombre se pierde en generalidades. Ahora, al contrario, puesto que estáis guiados por la gracia y bajo su imperio, ella os sugerirá aplicaciones concretas que no os dejarán ninguna excusa ni escapatoria y os presentará las cosas bajo el aspecto que conviene más a vuestra situación. Así, en realidad, eso será menos una meditación que el pasaje de una forma de percepción a otra. 18. El camino purificador de los sufrimientos cada vez mayores. Debemos continuamente aceptar de la mano de Dios pruebas y tribulaciones y también el espíritu de contrición que Él despierta en nosotros. En efecto, esas cosas y otras del mismo tipo son un instrumento muy eficaz para purificarnos. Prácticamente, estas experiencias son tan importantes como lo es un guía espiritual, y cuando este último falta, lo reemplazan, al menos si son acogidas con fe y humildad. Pues en tales circunstancias es Dios mismo el que actúa como guía espiritual, y Él es, con toda seguridad, más sabio que cualquier hombre. San Isaac el Sirio describe en detalle la manera en que el Señor conduce progresivamente al hombre en el camino purificante de los sufrimientos cada vez mayores y cómo despierta en él el espíritu de contrición. Todo lo que se requiere de nosotros es la fe en la providencia amante de Dios y la aceptación inmediata, alegre y reconocida de todo lo que nos envía. La falta de fe y la negativa a aceptarlas quita a esas experiencias amargas todo su poder purificador, impidiéndoles alcanzar nuestro corazón y el fondo de nuestro ser. Sin aflicciones ni dificultades exteriores, es difícil resistir el orgullo y evitar la vanagloria. Sin las lágrimas de la contrición, ¿cómo desembarazarse del sentimiento fariseico del propio valor y justicia? 19. Buena para nada. Un alma a la que las penas no han probado no es buena para nada. 20. La ruta hacia el reino. No hay más que una sola ruta hacia el reino, la cruz, voluntaria o involuntaria. Fin del capítulo 2. Conócete a ti mismo. Fin del quinto audio de Consejos a los ascetas de Teófano el Recluso.